El altavoz de las altas capacidades. Episodio 4. Con Silvia Fernández. Hola, bienvenidos al podcast El altavoz de las altas capacidades. Quiero invitaros una vez más a una persona muy especial. Es una de mis mejores amigas y la he invitado porque creo que tiene mucho que contar. Se llama Elena, es fisioterapeuta y os la voy a presentar. Hola Elena. Buenos días, Silvia. Buenos días. Preséntate un poco para la comunidad. ¿Qué haces? ¿Quién eres? Buenas, yo soy Elena, soy fisioterapeuta especializada en pediatría y llevo unos 13 años trabajando con niños en los que he podido aprender un montón, tanto de los niños como de las familias con las que trabajo cada día. Por centrar un poquito el tema, por quien pueda pensar qué tiene que ver la alta capacidad con la fisioterapia, al final de lo que vamos a hablar aquí es un tema que preocupa muchísimo cuando tenemos niños con altas capacidades, pero que por edad todavía no podemos identificar, que corresponde pues, a esa etapa entre los 0 y los 3 añitos. Sabemos en esa época que todo lo que nos podemos acoger muchas veces, o la gran mayoría, es que son niños precoces. También quiero hablar contigo brevemente de la alta demanda, que también es un tema que nos preocupa mucho porque va muy ligado a la alta capacidad en esa etapa. Y por último, vamos a tratar el tema de desorden del procesamiento sensorial, que también acompaña a muchos niños, a muchas familias. Así que creo que todo esto concentradito, vamos a ver para cuánto nos da. Y vamos a empezar un poquito por el principio, ¿no? Por esa precocidad. Cuando llegan a tu clínica, Elena trabaja con pequeños, está muy especializada en toda la infancia, lo que corresponde a la etapa más pequeñita. Cuando tenemos niños que se nos van un poquito de las manos en cuanto a que no sabemos qué está pasando porque suceden cosas antes de tiempo que no vemos en otros niños, es esto que decimos precocidad. Entonces, quiero preguntarte, Elena, ¿qué es la precocidad? Claro, hablamos de precocidad, ¿no? Cuando nos encontramos con un niño que destaca notablemente en cuanto a la velocidad en la que está adquiriendo ciertos hitos, ¿no? Durante las primeras etapas de la vida, sobre todo 0-2, pero principalmente 0-1, el desarrollo motor prima por encima de todo, y si de algo sabemos los fisios, ¿no? Pediátricos, es de desarrollo. Entonces, al final es parte de mi trabajo del día a día, es valorar el desarrollo de los peques. Y es cierto que por las circunstancias yo suelo ver niños que valoramos porque suelen presentar dificultades por defecto, porque les cuesta hacer cositas más que por encima, pero también encontramos niños que quizá en unas áreas van como muy avanzados y en otras tienen algunas dificultades, ¿no? Claro, es que entiendo que cuando acuden a ti es por lo que has dicho, ¿no? Porque suele ser por lo contrario. Uh-huh. Pero claro, cuando tenemos estos niños que, madre mía, es que, siempre decimos, ¿no? Tienen una mirada muy despierta desde que nacen, esa necesidad de estímulos constante, es que a los 2 meses están boca abajo, empiezan a andar mucho antes, claro, no entendemos que podamos seguir o que tengamos que ir a una fisioterapia, ¿no? Pero sí que es verdad que tú en consulta, como dices, pues verás que esto coincide con esa precocidad. Claro, ahí, es importante, y eso igual para los padres que igual sobre este tema no conocen, y es que hablamos muchas veces de los hitos del desarrollo, ¿no? Y te dicen, no, el niño se tiene que mantener sentado a los 6 meses, ¿no? Esto es como algo estandarizado. Y se sabe ahora que eso es como, como un porcentaje. La mayoría de los niños se mantienen sentados, por ejemplo, por poner este ejemplo, a los 6. Uh-huh. Pero es normal que un niño se siente desde los 4 hasta los 9. ¿Qué pasa cuando vemos un niño que es precoz en un solo ítem? Pues eso no marcaría mucho, ¿no? Porque puede ocurrir que un niño, pues por lo que sea, en un ítem, pues por el entorno, por los estímulos, vaya más deprisa. Pero cuando nos encontramos con un niño que de repente está destacando en todo y va más deprisa en todo, ¿no? Pues sí que nos tiene que saltar una alarma de decir, oye, este peque, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué le hace estar, ¿no? Un poquito por delante de lo que le tocaría por edad? Sí, un desarrollo pues más temprano en ciertas áreas, ¿no? Que hablamos, la alta capacidad tiene esa cosa que los desarrollos son asíncronos.
Hay cosas que van muy por delante y otras, pues como el tema emocional, ¿no? Que suele ir muy por detrás. Entonces, claro, en el tema motriz son niños muy despiertos mucho antes. Claro. Luego también nos pasa que, claro, hablamos de precocidad hasta, pero es verdad que, como decías, un ítem no te lleva a sospechar nada, pero difícilmente un niño que ha sido precoz en muchísimas cosas, luego, bueno, se quede ahí o se quede en nada. Pero eso es algo que ahí sí que ya no podemos entrar hasta que ya no empezamos a identificar. Elena, ¿cómo es esa vida de esos padres con bebés, sobre todo cuando somos primerizos? O sea, yo lo recuerdo con una angustia terrible porque, claro, tiendes a comparar con otros bebés, con lo que conoces, con lo que escuchas que te dicen, ¿no? Pues es que no es normal que haga esto, es que ¿cómo lo tienes de pie si no ves que no tendría que estar de pie porque no le toca? Entonces, ¿cómo es esta crianza de papás cuando tenemos niños pues precoces? Bueno, pues ocurre, ¿no? En este caso, igual, en el caso de cuando es por el otro lado, ¿no? Que muchas veces hay una influencia ahí del entorno, ¿no? Que al final te ves sobrepasado. Te ves sobrepasado porque tienes un niño que, y bueno, ahí tú sí lo sabes mucho, que no solamente suele ser que vaya más deprisa, sino que además te está demandando mucho, ¿no? Y te lleva además a modelos de crianza que están muy cuestionados. Entonces, de repente te encuentras con un niño que te obliga sí o sí a que lo tengas todo el día en brazos, porque lo necesita. Lo necesitan todos, ¿no? Pero estos niños lo necesitan mucho más, ¿no? Estos niños muy demandantes que van muy por encima, pero sobre todo es como que te están pidiendo mucho. Y tú al final, ¿qué es lo que tienes que hacer como padre? Pues vas dando. Pero es verdad que tienes ahí detrás a esta gente que te dice, pero ¿y este niño? Es que esto que hace no es normal, es que esto... eso es porque le estás tú sobreestimulando. Eso, ¿no? Y entonces al final tienes que contar con eso, con tu desconocimiento a lo mejor como padre de no saber exactamente qué es lo que es normal y lo que no. Y creo que es la pregunta que más respondo yo en mi consulta, ¿no? Elena, ¿y esto qué hace? ¿Esto es normal? Bueno, pues casi siempre que sí, ¿eh? Casi siempre es que sí. Normal sí, ahora hay que valorar qué está ocurriendo, ¿no? Detrás. Pero bueno, o sea, tienes tu duda y te genera ahí tu tal, y luego encima tienes que contar con el entorno que te dice, es porque tú, ¿no? Y al final siempre nos llevamos los padres como esta carga. La culpa. Eso es de decir, a ver si es que no, a ver si me estoy pasando, yo haciendo o a algo, ver si, ¿no? O porque no llego o porque me a ver paso. si le va a pasar algo porque efectivamente tengo un bebé que está de pie a una edad que no toco, es que está de pie. Claro, ahí yo siempre creo que en el desarrollo, y bueno, yo hablo ahora de la edad temprana, ¿no? Pero en general yo siempre digo, ¿qué hay que hacer con el desarrollo de tu bebé? ¿No? ¿Y qué haces? Acompañar sin forzar. Pero hay que acompañar. Ni limitas ni fuerzas. O sea, yo creo que esto es clave, Elena, porque ¿cuántos papás se ven ahí o nos vemos ahí en el... Es que no debería estar boca abajo. Claro. Es que si se pone boca abajo, claro. O sea, ¿cómo frenas eso? Claro, ¿no? Bueno, ahí también hay un poco de desconocimiento, porque es que en realidad los bebés desde el minuto 1 deberíamos ponerlos boca abajo. Claro, wow. Claro, no es, o sea, que tengan que dormir boca arriba por la muerte súbita del lactante, que esto es algo que ahora mismo está, creo que sabe todo el mundo, sí. ¿No? No quita que un bebé desde el día 1, desde que nace, lo tenemos que colocar sobre nosotros boca abajo y poco a poco ir dando oportunidades. Entonces, no fuerzo el desarrollo, no sobreestimulo, pero sí te ofrezco y te doy la oportunidad. Y creo que ahí es donde, claro, eso sí que lo sabemos, ¿no? Si hay un niño que marca que, o sea, una alta capacidad, pero el entorno le limita, le va a condicionar en negativo. Pero si en cambio tenemos un entorno favorecedor, ¿no? Le damos la oportunidad de sacar todo su potencial, pues ahí vamos a ganar muchísimo. Entonces, y esto además, o sea, lo podemos extrapolar a todo. Claro. A todo. Yo recuerdo que con la mayor, ¿no? En no sé, mi hija es que no es normal, tiene cosas que no son normales. Y había una persona que me dijo, Silvia, un bebé cuando está preparado para hacer algo, un bebé, un niño, simplemente lo hace. Y es algo que he corroborado a base de que han ido creciendo y he dicho, es que es verdad. Claro. Yo no puedo forzar nada, pero es eso, ni puedo forzarle a que haga algo que no le toca. O sea, un bebé que no está boca abajo, que no puede motrizmente, no lo vas a obligar. Pero el que puede, tampoco lo vas a frenar, ¿no? Claro. Entonces,
creo que el equilibrio es eso, dejar a cada persona que lleve sus A los fisios nos vas a oír muchísimas veces decir, no le sientes antes de que le toque, antes de que esté preparado. Claro, es que esa es la clave. No le sientes antes de que esté preparado, no le pongas de pie antes de que esté preparado. Ahora, ¿tienes un niño que se pone de pie solo a los 7 meses? Adelante, lo que haga él nunca va a ser un problema. Eso es. Quiero decir, los niños hacen o cumplen sus ítems motores. Igual hablamos de lo motor porque es mi campo, pero te hablo igual del lenguaje. Cognitivamente, ¿no? todo. Lo va a hacer cuando esté listo. Entonces, ¿tú qué sabes cuando él está listo? Es que eso lo sabe el bebé. Es que a veces yo creo que sería más fácil, o sea, si no intervenimos adultos en lo que es su propio desarrollo, ¿no? O sea, a veces intentamos intervenir tanto que lo que hacemos es entorpecer. Claro, a mí a veces me preguntan, ¿qué cosas necesita el bebé? ¿Qué le compro, no? Bueno, pues si yo tuviera que decir qué cosas necesita un bebé, bueno, pues las mías necesitaban pocas cosas, porque no usaban nada, pero yo, si tuviera que elegir una cosa, una manta en el suelo. Y es un espacio donde el niño hace lo que quiere o lo que puede y donde va poco a poco experimentando. Hombre, algún juguetito que le toque por edad, ¿no? Pero tampoco necesitan mucho estímulo. Necesitan algo que les motive, que les apetezca, y casi siempre solemos ser los padres. En el principio del desarrollo es acompañar, estar ahí, y el bebé va a ir haciendo las cosas conforme se vaya sintiendo listo. A gusto y preparado. Has hablado antes, has mencionado un tema que me encanta, me fascina, que es la alta demanda. La alta demanda, a ver, yo no sabría definirla, ¿no? Por ejemplo, yo en mi libro siempre digo que es ese lo más lejos a tu lado. O sea, no te vayas de mi lado porque voy a llorar, porque no voy a estar tranquilo, porque no voy a tener seguridad, porque, no sé, el mundo me va a ser muy complicado sin ti, ¿no? Que suele ser la figura materna, además cuando tendemos a dar pecho, ¿no? Ese vínculo tan sagrado. ¿Qué relación, si es que puede haberla, hay entre la precocidad y esa alta demanda? Eso es complicado. ¿Estás del libro? Estás de complicada. No, bueno, ahí creo que hay un punto, ¿no? Que al final este niño que te está demandando mucho, quizá es porque necesita, ¿no? Que le ayudes en ese desarrollo que va a ir muy rápido, ¿no? No sé muy bien, o sea, exactamente ahí definir qué relación tiene esto, pero estos peques de alta demanda que te están diciendo, oye, llévame, necesito el estímulo del contacto, necesito ese estímulo sensorial que, como hablaba antes en el primer año destaca lo motor, ¿no? El 0-2 es el desarrollo sensorio-motor, ¿no? Entonces, ese desarrollo sensorio-motor, ¿con qué cuenta? Con el contacto, cuenta con el estímulo del movimiento, por ejemplo. Son niños que aceptan o que son muy felices cuando les porteas, claro. Están recibiendo un movimiento continuado que favorece su sistema vestibular. Y que no es mecánico, porque un carro, por ejemplo, no les vale. No, pero el carro es... Bueno, ya no tienes el carro es que no es que el carro es, me dejas ahí, y yo no te veo, yo no te siento. No, al final, cuando estás cerca tuyo, tú les estás hablando, les estás dando información, les estás tocando, y todo eso también... Sí, les estás aportando... claro, todo eso que ellos por necesidad de estímulos, pues más necesitan, más demandan, ¿no? Necesito, claro. Mi seguridad consta de no solo que estés por ahí, sino que te vea, que claro. Te huela, que te sienta, que interprete ahí es dónde estás. Ahí es lo que hablábamos antes, que ahí en el que es antes el huevo la gallina, bueno, pues evidentemente ayuda, la capacidad viene de base, pero todo eso está haciendo que se creen nuevas conexiones neuronales. Favorece. Entonces, igual te lo está pidiendo porque lo necesita para favorecer lo que viene de base. Bueno, es que estoy convencida. Claro, decir, un niño que no necesita contacto no te lo va a pedir. Eso es. Hay niños que son muy felices cuando los dejas tranquilos en su carro, en su... pues la demanda es que te la están dando. Claro. O sea, yo veo perfiles de niños totalmente distintos en el centro, ¿no? Por diferentes circunstancias, porque los veo por muchas cosas diferentes, pero encuentras niños pues que no necesitan tanto contacto, que están más tranquilos, que necesitan menos estimulación. No necesitan tanto, claro. ¿No? Y otros niños que es demanda constante y que, claro, los padres ya te están diciendo, es que no para, es que no se para de mover, es que quiere todo el rato que le hagas cosas, que no aguanta ir en el carro, es muy frecuente que aguanten ir en el carro solo si se están moviendo.
Si no pares. No, si No, paras, no, mal. si paras ya la hemos liado. Yo ahí recuerdo los viajes en coche. Uf. Decir, por favor que no se me ponga el semáforo en rojo, por favor que no se me ponga el semáforo en rojo, porque si se ponía el No semáforo en llegamos, rojo, no llegamos. no necesitamos. Sí, Es que, claro, pero entonces si había un estímulo, ¿no?, del movimiento constante, ahí aguantábamos bien, pero en cuanto paraba el coche, pues adiós, o sea, o me coges o adiós. como estás conmigo muy bien, pero como tenga que dejarte y cambies de brazos, eso es fatal, ¿no? Eso es, o cualquier cosa. Bueno, yo es que de todos los le colores. decía antes de empezar a Silvia que me iba a ser muy difícil separar y hablar solo desde el punto de vista profesional, porque tengo ahí a 2 peques en casa, ¿no?, que me han enseñado más casi que todo, ¿no? Entonces, yo recuerdo, es que era la temperatura que se te fuera 1 grado en el agua. El estímulo que me cayera una gota de agua mientras me está más que me molesta. Ahora me metes en el coche y entonces como el coche esté con una temperatura que no es adecuada, mal. O sea, todo... es que adaptación son a los cosas cambios, que parecen de locos. O sea, Sí. solo, una vez más, ¿no? Solo quien vive estas maternidades entiende Claro. la dificultad de gestión. Por eso, claro, bueno, tú, porque también tu tema profesional quizá te daba mucha información, ¿no? Pero cuántos padres que estamos ahí y claro, es como, estoy haciendo algo mal. Claro, pues O sea, te da información, pero no es lo mismo vivirlo desde No, el eso es punto de verdad, vista profesional eso es que verdad. desde el punto de vista de Cuando ya madre. eres madre, No tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero no. sí que es verdad que, claro, tú cuando escucharías, si es que tú las llegaste a escuchar, esas frases de no la cojas porque se va a acostumbrar, Bueno, lo que tienes que hacer es, pues no sé, dejarle que llore, todo esto, quizá tú sí ahí sabías marcar un poco los límites. Bueno, o al menos lo intentas, pero no es fácil. Ahora, lo que yo he más escuchado de todo es, bueno, por supuesto que la tenía mal acostumbrada a los brazos, esa frase es internacional. Maestra. Claro, pero bueno, ahí sí que me sabía defender y me daba un poco igual, pero a mí creo que donde más juicios he tenido yo como madre es con respecto al colecho. Eso es sí que donde más. Sí. Más. Yo colecho y lactancia. Ahí también, sí. Ahí también mucho juicio. Pero es verdad que a mí me ha servido también como profesional, ¿no? Yo no hacía juicios antes porque creo que si te dedicas a trabajar con niños y te dedicas a la infancia y piensas que tienes derecho a hacer juicios con la vida de los demás, pues tienes un problema. Pero si hacía pocos, ahora ya muchos menos, ¿no? Porque cosas que decías, yo esto no, vamos, cuando te toca un peque como con ese nivel de alta demanda, pues vas funcionando. Pero sobreviviendo. Qué importante estos mensajes para esos papás que se ven, o a lo mejor no tienen un peque mayor identificado, pues sospechan que el pequeño puede ir por el mismo sitio, o son primerizos, ¿no? Pero este mensaje de, ostras, lo estáis haciendo bien. Pues claro. Un niño, un bebé que tiene unas necesidades y os estáis limitando a cubrirlas, lo estáis haciendo bien, por favor, no. Desmitifícanos todo esto de colecho, lactancia, lo vas a malcriar, déjale que llore, todo esto. Bueno, yo creo que esto ya estamos muy concienciados. Yo creo que ya esto está... Bueno, se supone, teóricamente esto está ya más que... Quizá en la generación más de nosotras, sí que ya esto está más... Pero claro, las familias, ¿no? Eso es, sigue habiendo el entorno. Eso es. El entorno que todavía no lo entiende tanto. Eso. Y al final, pues, es que necesitamos ese apego, necesitamos ese contacto, necesitamos esos estímulos desde el inicio y necesitamos responder a las necesidades del niño. Eso es. Y poner el foco ahí. Y también, yo siempre digo, haced lo que como familia os haga sentir a gusto. Eso. Sabiendo, evidentemente, límites concretos, ¿no? De cosas que hay que hacer porque hay que hacer, ¿no? Pero dentro de unos límites de seguridad, pues cada familia tiene que sentirse bien con lo que está haciendo. Y confiar, yo ahí, sobre todo las mamás, porque, bueno, en el instinto que es básico. O sea, es que es la base. Es que la mamá sabe, sin que nos lo explique nadie, lo que tiene que hacer. Un montón de veces en el trabajo viene una mamá y te dice, yo, Elena, y te da como justificación de algo y te dice, es que lo estás haciendo muy bien. Claro. Pero también es porque esa mamá necesita el que
quizá escuchar otra versión que no escucha afuera, ¿no? Claro, y eso, alguien que le escuche pero no le juzgue. Y claro, y que me valides que esto está bien. Claro. O sea, es esa necesidad, dime Claro, tú, dime que está es bien. verdad que, mira, yo ahora, aunque dices, está muy extendido y ya todo el mundo sabemos todo esto, pero antes hemos hablado de lo de poner a los bebés boca abajo, y esto todavía hay profesionales que les dicen, no, hasta los 5 meses no le pongas boca abajo. Y entonces tienes a un bebé que porque hay como una corriente de ya llegará él cuando esté listo, pero claro, es que tú a un bebé boca arriba tampoco va solo. Es decir, tú de brazos a boca arriba lo tienes que poner tú. Claro. Y a boca abajo también. Entonces es como, bueno, vamos a ver, hay que saber orientar de qué cosas son favorecedoras, ¿no? ¿Qué cosas les van a venir bien a los peques? Y creo que a veces hay niños con mucho potencial que se limitan porque no hay un buen asesoramiento. Totalmente. Esa es una y en todo, opinión. En como todo, en todo. Motriz, claro, cognitivamente. yo hablo siempre de mi área porque es pero lo que trabajo, ¿no? Pero lo extrapolamos en todo. Claro, al final, cuando trabajas con peques, pues yo en este caso trabajo a nivel motor, pero debes conocer un poco conocemos cómo se da el desarrollo en todas las áreas, porque es fundamental, sobre todo para hacer una detección de que algo no va bien. O sea, un 360, como yo digo, claro, hay que cubrir un poco. Si hay un niño que está teniendo una alteración del lenguaje y está viniendo a fisioterapia porque tiene un problema motor, pues yo tengo que ser la que diga, oye, aquí hay una alarma, que si nadie la ha visto, oye, necesitas ir al profesional que toque, en diferentes momentos será lo que toque, ¿no? Y eso ocurre en el 0-3. Estamos hablando de desarrollo, pero luego pasará cuando sean más grandes y estén en el aula y de repente, pues ahí el profesional que toque, ¿no? Tendrá que decir, oye, este niño aquí algo no está yendo bien, o está yendo demasiado bien, o está yendo muy bien. Claro. Y ahí, bueno, pues aquí ya entramos, ¿no? En que a lo mejor tú en tu casa esto sí que lo tienes más o menos controlado, pero cuando llega al cole resulta que viene el profesor de turno que no, es que si estamos con la A, claro, y él escribe su nombre, toca la A, ¿no? Claro. Entonces vamos a darle contexto a... Es como si yo te dijera, no estoy trabajando, que se ponga de pie y todo lo demás da igual. Wow, es que... ¿No? Claro, y al final porque todos nos basamos en los estándares, ¿no? Claro. En lo que es lo que toca, y a ver, siempre venimos a lo mismo, ¿no? Una persona que mide... no sé, 1,95 es normal, completamente normal. No va a ser no va a estar en la media. No va a estar en la media. Pero no es anormal, claro. es totalmente normal. Igual, o sea, en el desarrollo hablamos eso de ventanas de tiempo en vez de tiempos. O sea, claro, como una franja, ¿no? Eso es. Y entonces, intervalo de... O sea, cada ítem, o sea, el mantenerse sentado, me pongo de pie, gateo, todo tiene una ventana de tiempo. Y entonces, dentro de esa ventana de tiempo, estamos hablando de la norma. Ahora, hay quien está en un percentil 50, y entonces esto es lo que conocemos. Lo normal. Lo que se considera normal. Y luego está el que despunta por arriba o el que despunta por abajo, que habrá que ver por qué. Eso es. ¿No? Habrá que ver por qué. Y favorecer para un lado o para otro. Exactamente. Esa es la historia. Has hablado antes, así hablando de tu niña, del tema de temperaturas, bueno, ¿no? Este tipo de cositas sensoriales, has dicho, que se acogen un poco pues a eso, ¿no? A esa sensibilidad tan especial que pueden tener desde muy bebés a muchas cosas, ¿no? Un bebé que lo vas a bañar y llora, o sea, no le gustará el agua, ¿qué es lo que pasa, no? Pues simplemente le puede pasar que está percibiendo la temperatura del agua, bueno, pues en un baremo un poquito mayor a lo que puede ser otros, ¿no? Luego, pues ponerse las etiquetas, los ruidos, tema visual, cuántas cosas, cuánta información recibe un bebé desde que nace, por todos los sentidos. Y claro, pues es que es complicado, es que llora por todo. No, claro, es que a veces no caemos en que puede estar habiendo algo de todo lo que está percibiendo que esté siendo más potenciado, ¿no? Conforme crecen lo vamos viendo más claro, o ellos ya te van diciendo, te van indicando. Y este es un tema para mí muy estrella, ¿no? Porque las sensibilidades, pues las etiquetas, los roces me molesta, incluso las texturas, ¿no? Yo el otro día tenía una familia que me decía, solo come lo que es amarillo. Entonces, claro, aquí hay un límite y es muy complicado entre lo que es hipersensibilidad, sobreexcitabilidad o ya es
bueno, algo como hemos dicho, el desorden del procesamiento sensorial. Evidentemente no creo, o bueno, ahora me dices, no creo que sea algo que a simple vista podemos ver como padres, sí que habrá casos en que tú ya veas que va a más o no lo sé, que necesitemos un profesional. ¿Qué nos puedes decir tú de que será lo que más veis en vuestro trabajo, ese desorden del procesamiento sensorial? Claro. Ahí hablamos ¿no? de la diferencia que hay entre la alta sensibilidad, es un niño que tiene alta sensibilidad o hay algo más, ¿no? O I, claro. Bueno, pero ¿qué es o cuál puede ser ahí nuestro trabajo como padres para estar un poco pendientes? Pues un poco en la adaptabilidad que tiene, ¿no? A las diferentes circunstancias. A ver, los niños con alta sensibilidad, y tú lo sabes que tienes 3, tienen bastante dificultad a adaptarse a ciertas circunstancias, ¿no? Porque, bueno, pues ahí lo sabemos las que tenemos cascos en casa comprados para ciertas situaciones, solo unas marcas cortamos muchas etiquetas, marcas de ropa que sí que se pueden comprar y otras que no. Yo tengo una guerra totalmente con los leotardos. Solamente puedo comprar ya de una sola marca. Eso pica, molesta, roza. Las marcas de calcetines, si llevan o no llevan costura. Bueno, hay, ¿no? Entonces, claro, pero hay al final son cosas concretas, ¿no? Cosas, y a cada niño hay unas cosas que le afectan más o menos. Yo viví una niña que pasó de la teta todo el día, porque era cada 30 minutos, a vaso y tenedor. Vaso y tenedor, a mí no me des un puré, a mí no me des un biberón, a mí no me des una tetina de un chupete. Texturas, todo esto no lo quiero. Claro, entonces, bueno, pues son niños que llevan, pues eso, como tienen ahí una percepción diferente. Pero ¿qué ocurre cuando realmente esto se convierte en un trastorno? En el caso de los niños que presentan un trastorno, ya no solo vamos a ver que hay una alteración en lo que sienten, ¿no? En cómo reciben la información, sino que vamos a observar alguna cosita más, ¿no? Entonces, ¿qué cosas vamos a ver, por ejemplo? Pues son niños que tienen alteración de la coordinación, por ejemplo, del equilibrio. Son niños que quizá no van a responder igual al mismo estímulo en una ocasión que en otra, o que van a tener una respuesta excesiva o muy deficitaria, eso es, ante algo que reciben del entorno, ¿no? Entonces, sí que vamos a ver peques que realmente tienen un problema para adaptarse al medio. Y ahí, bueno, pues como ejemplo que te decía antes que iba a contar, y a mí me ocurrió con mi hija, ¿no? Una niña que tenía un desarrollo en el inicio muy rápido, que todo el mundo, o sea, destacaba en todas partes como que algo ahí, ¿no? Es más avanzado claro. En el lenguaje, en la motricidad fina, en eso, o sea, iba volando, pero de repente, en el momento en el que empezó a caminar, a moverse, y empezamos a ver que había cositas que realmente le estaban costando mucho. Tuvo la suerte o la mala suerte de tener una madre que quizá sabía mucho del tema. Bueno, y entonces empezamos a trabajar con ella muy pronto, ¿no? Y entonces, cuando yo empecé a detectar ciertas cosas, como por ejemplo si íbamos a un parque y en el parque había más niños, entonces ella no quería jugar. Ella observaba pero no jugaba. Si estaba sola, quizás sí lo intentaba, pero si veía que algo le iba a desestabilizar o se veía sobrepasada con el estímulo que estaba percibiendo porque había mucho ruido, porque había, ¿no? Entonces ya rechazaba el juego. O por ejemplo, si hablamos de estímulos vestibulares, ¿no? Había muchos miedos a sensaciones a lo mejor un poco diferentes, rechazaba escalar, por ejemplo. Fíjate que ahí en su caso no era tanto, que suele ser lo primero que vemos en consulta, que en consulta ya lo primero que veo son peques que vienen porque tienen una alteración de la marcha, una marcha en puntas, por ejemplo, en puntillas, y de repente empiezas a indagar y te dicen que, como decías antes, ciertas texturas no las toman, ciertas texturas no las toleran en el suelo, pero no era el caso de mi hija. Una niña que ha hecho BLV desde los 6 meses, con la que he trabajado a nivel sensorial de todo, porque pues eso, por lo que decía, ¿no? Por conocimiento, claro, no tenía casa. Que salimos porque en mi caso de mi hija, cuando empezamos con más movimientos era al salir de la pandemia, después de haber hecho ya no sé cuántas recetas de masas,
haber jugado a todo lo que se me ocurría que tuviera texturas diferentes, y entonces ella en ese sentido no ha tenido problemas, ¿no? Ella ha caminado desde el minuto 1 descalza, entonces como esa parte sí, pero lo que venía no controlado, ahí era donde empezamos a ver que había problemas, ¿no? Entonces sí que era muy selectiva en algunas cosas que comía, pero más en temperatura, más en otras cosas. Le gustaban más las cosas duras que las blandas. Bueno, ahí tenía su cosita que sí era curiosa, pero yo la vi más en eso, ¿no? Una torpeza motora. La coordinación. Que no, esta niña tiene una torpeza motora ¿qué está pasando aquí? ¿No? No quería, pues ella no quería coger un patinete, una bici, todo eso, nada. O sea, es que no se sentía segura y es que lo rechazaba. Entonces, bueno, pues, ¿qué ocurrió en su caso? En su caso, con 2 años, mi hija empezó a acudir a terapia ocupacional, que en este caso sería el... Claro, te iba a preguntar qué profesional claro, es al que debemos acudir cuando vemos que, oye, no es que no es que solo no soporte una etiqueta, es que hay algo que va más allá. Claro, pues en este caso pues empezó a trabajar texturas y tal con la terapeuta, empezó a trabajar integración sensorial y claro, teníamos de nuevo la suerte que yo contaba con una terapeuta en su momento en la clínica, la compañera mía de trabajo, era muy buena además, y hicimos una intervención muy precoz. Y esto es, lo cuento el caso porque creo que es importante de cara a los papás, sí, para que sepáis qué ocurre cuando algo lo tratas desde el inicio. Antes, cuando empieza, cuando sospechamos. Claro, que aunque es cierto que mi hija es altamente sensible y que evidentemente todavía hay muchas cosas que le cuestan. No van a desaparecer. Eso es, y que ese trastorno de procesamiento sensorial no va a desaparecer, pero sí que lo ha podido controlar y sí que ha podido ir poco a poco, también de nuevo ahí sin forzar, pero sí acompañando, ¿no? Ha podido ir integrando ciertas cosas y ha podido ir adaptándose, y ahora pues con 5 años y medio monta en bici, monta en patinete, ya tiene un esquema de carrera muy bueno. Es verdad que eso pues lo hemos trabajado desde muy pequeña. Empezamos con fisio, cuando yo vi que no era suficiente con trabajar coordinación y equilibrio, pues añadimos la terapia ocupacional y bueno, pues cuestión del tiempo más el trabajo, ¿no? Y el estar un poquito pendiente y el acompañarla también en algún momento, pues ya en otras áreas, como por ejemplo acompañamiento psicológico, de lo que le hizo falta y tal, pues la niña ha ido evolucionando muy bien. Entonces, eso es un mensaje que sí que quiero dar a las familias, que lo más importante, ¿no?, es intervención y detección precoz en todo. Entonces, si estamos viendo que nuestro hijo despunta en algo, si estamos viendo que hay algo que no nos cuadra, como en mi caso, ¿no?, que era como, por aquí va a años luz, pero por aquí algo estaba pasando, ¿no? Pues ¿qué hay que hacer? Mucha disincronía entre... Totalmente. O sea, disincronías hay, pero... Eso es, mucha más de la habitual. Eso es. Claro, una cosa es que estés como teniendo una conversación como adulta con 2 años y medio, que era su caso, ¿no? Y hablándome de qué había más allá y cómo se había creado el mundo, ¿no? Eso, bueno, eso puede ser, si solo es eso, puede haber una disincronía entre la edad, ¿no?, y el desarrollo cognitivo, pero no, en su caso ya era algo más allá. O también, ¿no? Como has dicho antes, o sea, si yo tengo un niño o una niña que, pues mira, anda muy bien, corre muy bien, pero no le gusta el patín, o se traba un poco, bueno, pues puede ser una cosa. Ahora bien, si todo estímulo motriz al que se enfrenta en este aspecto, ¿no?, de andar, correr, todo lo que tiene que ver con la coordinación, vemos que no. Ahí hay que hacer una evaluación. Claro. Y bueno, has dicho que era terapia ocupacional. En este caso, terapia ocupacional. Si solo hay una alteración del equilibrio y la coordinación, eso se trabaja desde fisioterapia, pero hay veces que eso no es el caso. En este caso, que si hablamos de un trastorno del procesamiento sensorial, el profesional al que habría que acudir a hacer una valoración y a que hagan unos test específicos para ver si hay o no hay un trastorno. ¿Y en qué áreas? Y en qué áreas, claro, eso no es todo. Todas, eso claro. Eso es, y ahí sería en este caso el terapeuta. Y ahí es donde podríamos ver, mira, en estos ítems pues se debe a una alta sensibilidad o corresponde más a lo que puede ser una alta sensibilidad, pero en este en concreto sí que hay ¿no?, algo que ya se nos va y que hay que trabajar. Al final yo creo que muchas veces, no sé, tenemos miedo, ¿no?, acudir a profesionales, y es lo que decimos siempre, si es que cuando antes intervienes, pues como todo, ¿no? Es que antes empiezas a trabajar y evidentemente, pues antes empiezas a poner remedio a lo que pase.
a veces hay miedo como a reconocer que puede haber algo, Sí. ¿no? Y es como, o sea, y yo lo veo justo al revés. Es que si lo coges antes de tiempo, es que a lo mejor no llega a haber algo. Eso. Entonces, con toda la información que tenemos ahora, ¿no? Pues es que esos niños son unos afortunados. Claro, porque, o sea, con respecto a nosotros, por ejemplo, a nuestra generación, que entonces no había información, pues si se te daba bien el cole bien, si se te daba mal, si, ¿sabes? Si no coordinas, pues no bailes. Si tenías déficit de atención, pues a ver qué tal te las apañas en el cole, y si no, así con todos. Si coordinabas mejor, o eras el más torpe de tu clase, ¿no? Y encima además era así, o sea, este es más torpe y este menos, ¿no? Y ahora sabemos que eso va mucho más allá de ahí, ¿no? Y que hay cositas que se pueden favorecer, que se pueden trabajar y que podemos apoyar a esos peques para que se puedan integrar en su grupo, para que puedan adaptarse al colegio adecuadamente, para que puedan desenvolverse y encontrarse mejor. Porque a veces todo esto hace que, claro, si me cuesta estar en un entorno, lo voy a rechazar. Bueno, es que tú has dicho algo clave. Tu hija, como yo presento, que igual volvemos a lo mismo, da igual en lo cognitivo que en lo motriz. Si el niño ve que tiene una carencia, problema, torpeza, va a dejar de enfrentarse. Total. Si deja de enfrentarse, al final nos va a tocar la autoestima, ¿no? Y vamos a entrar ahí en un bucle que conforme pasa más tiempo, pues lo que vamos a hacer es que el niño psicológicamente, ya no motriz, ya psicológicamente, emocionalmente, bueno, tenga más dificultades luego, claro, ¿no? Y de hecho, claro, si en vez de ayudarle lo dejamos a ver qué pasa y cada vez hay más diferencia, eso es. Porque claro, estamos hablando de una intervención precoz por delante de los 3 años, no, antes de los 3, antes de entrar al cole. Pues ahí ya le vas a hacer que esté más equiparada a sus iguales. Sí, pero conforme vayamos dejando que las cosas vayan a más, y pasa en todas las áreas, en el lenguaje, en lo cognitivo, si tú estás dejando al niño y no le estás dando respuestas, pues entonces, si alargamos las respuestas, le vamos a ir dando cada vez más diferencia, que pueden hacer que se limite más, aunque en el caso, por ejemplo, cuando hablamos de lo cognitivo, que ellos demandarían más, pero si ven que no tal, pues al final, ¿qué hago? Pues ya ni me interesa. Lo rechazo. Y entonces, y en el caso de lo motor, por ejemplo, pues si veo que yo no puedo correr con el resto de los niños de mi clase, a lo mejor es que no juego con ellos. Exacto. Entonces ya socialmente tampoco. Socialmente te está afectando. Eso. Entonces, pues eso, con las herramientas que hay hoy en día, la de profesionales que trabajamos en aquí, infancia. la dificultad yo creo que es, como padres, el saber a quién. Eso no sé si esto tú lo comentas con el pediatra y el pediatra te puede decir, pues mira, esto es parte de... luego como todo, ¿no? Como la alta capacidad, pues es que hay en comunidades que tiene que pasar por... el pediatra, o también depende de la neurodivergencia. Hay neurodivergencias que han de pasar. Claro, decir, de eso no hemos claro, de eso no hemos hablado. No, pero no, que me refiero de las neurodivergencias, que al final estamos hablando de la alta capacidad, pero sabemos que este trastorno del procesamiento sensorial y esa alta sensibilidad, y esto no puede ser o puede ser compatible con no solamente con una cosa, sino con varias. El otro día leía, te lo comentaba el otro día, que leía un artículo que decía que en el autismo, por ejemplo, en el caso del autismo, hay más desorden del procesamiento sensorial que alta sensibilidad de la que creemos. O sea, hay muchas más cosas que van a necesitar un poco de acompañamiento, de terapia. No sé si, pues bueno, no está en estudio o llevará su estudio o simplemente han estudiado y han visto que no, pues en el tema de la alta capacidad. Pero bueno, pues ya sabemos, es que las neurodivergencias al final tienen rasgos muy comunes, conviven, se mezclan muchas cosas y... No, que los trastornos de procesamiento sensorial se dan en los niños con déficit de atención y hiperactividad, se dan en los niños con TEA, ¿no? Con trastorno de espectro autista, y se dan también en los niños con alta capacidad. Y también puede ocurrir que haya un niño con un trastorno de procesamiento sensorial que no corresponda luego a esto, ¿no? Que no tenga claro, que sea un niño normotípico. Eso es, pero que tenga un trastorno de procesamiento sensorial o un trastorno del desarrollo de la coordinación, que es otra cosa que también existe. O sea, puedes tener un trastorno, que se llama trastorno del desarrollo de la coordinación, que son niños que tienen, digamos, torpeza motora, pero, por simplificarlo, ¿no? Pero no tienen esas otras... características del trastorno del procesamiento sensorial, como las alteraciones de ese procesamiento de los estímulos del exterior.
Es que, O sea, que no es tan sencillo, no es ay, mi hijo le está costando montar en bici, a ver qué hay ahí detrás. Bueno, pues a lo mejor solamente es que le cuesta. Evolutivo, de darle 3 meses o 4 intentos. Eso es, o sea, y no podemos ahí decirlo tan fácil. Lo que pasa que ahí pasa lo de siempre, ¿no? Ante la duda, porque yo siempre digo, lo has dicho tú antes, no sé, instinto, ¿no? Tú sabes cuando hay algo que dices, vale, sí, pero le cuesta más de la cuenta. O yo ya ha pasado cierto tiempo y veo que en vez de ir a menos, porque es verdad que, por ejemplo, en el tema de la alta sensibilidad, hay muchas cosas, no es que tiendan a ir a menos porque escuchen menos, de pronto escuchen, no, pero porque se adaptan. Conseguimos adaptarnos con el tiempo y todo se vuelve un poquito más fácil, ¿no? O lo integras ya en tu vida. Claro, cuando tú ves que eso no sucede, cuando tú ves eso de, es que yo creo que aquí hay algo. Oye, es que a lo mejor lo que te cuesta 3 citas con un terapeuta... Sí, y también orientación, es decir, o sea, no solamente la intervención directa, sino también el que te orienten a cómo, ¿no?, adaptar a ese niño al medio, ¿no? Pero bueno, sí que creo que ahí está la clave, ¿no? La clave es este peque se va adaptando, va poco a poco integrando esto que le estaba costando o incluso va peor. O va peor y claro, bueno, eso lo sabemos, que al final una cosa es al principio estos 3 años en los que están contigo, en los que se mueven ambientes pequeños al final porque, bueno, pues en la guardia hay pocos niños, ¿no? Eso es, pero luego llegan en la etapa escolar y ahí todo esto va a tener mucho más peso, porque un cole, por muy bien que se haga todo, pues tiene muchos niños, va a tener mucho ruido, va a tener muchos sistema carente de muchas cosas. Bueno, pero eso ya es aparte, pero incluso aunque sea idílico. Solo por estímulos, ¿eh? O sea, eso hablamos de, o sea, incluso en un sistema idílico. Pero hay ruido, sí o sí, porque los niños hacen ruido. Luces, el aire acondicionado me molesta. Un sitio que tiene, o sea, al final, muchos estímulos a la vez. Y entonces estoy escuchando lo que hace el de al lado, lo que dice la profe, la luz que hay por ahí, ¿no? Entonces, si un niño de por sí, ¿no?, a cualquier niño todo esto le puede costar asimilar todo esto, pues a un peque que tiene un trastorno o que le está costando más ya desde antes, pues le puede condicionar. Claro, y le puede condicionar el proceso de adaptación. Esto quizá a lo mejor se ve muy bien cuando tenemos un niño que, pues tiene alguna dificultad en el lenguaje y entra al cole y pasa lo mismo que en el tema motor, ¿no? Empieza a ver que otros despuntan o que otros saben, yo no puedo, ¿qué va a hacer? Rechazo total. Claro. Entonces tú a lo mejor esto lo ves más fácil, ¿no? Porque dices, claro, voy a buscar algún, lo que sé, logopedas, lo que sea. Y bueno, pues esto es el mismo caso, ¿no? Es lo mismo. Motrizmente, sí, o sensorial. O sensorialmente, cuando vemos que hay una dificultad, que oye, siempre decimos, pues al final, bueno, el caso es buscar. Para que te digan, no, es totalmente evolutivo, dale un tiempo. Eso, claro, pues mira, este tiempo voy a descansar, claro, y voy a dejarle que la evolución haga su trabajo. O te puede ocurrir, como voy a poner un ejemplo tonto, pero bueno, no es tonto, pero que el año pasado yo tenía duda porque me habla muy bien desde hace mucho tiempo, pero justo hay una R que no le sale muy bien. Y entonces yo consulté a una logopeda y le dije, oye, mira, esto, le grabé un audio y me dijo, mira, está justo en este momento tal, todavía está dentro de la norma. Pero dentro de 6 meses hay que revisarlo. Perfecto. Ya está. Ahora, justo van a pasar esos 6 meses, tendré que volver a preguntar. Y volver, ¿no? Y entonces, creo que esa es la manera. Acudes al profesional adecuado. Sin miedo. O sea, es que no sobra. No, esas. Porque es que no, o sea, ningún profesional de los que nos dedicamos a la infancia, bueno, en general, ¿no?, los profesionales sanitarios, pero ninguno te va a vender una moto. Y no te va a decir, ay, pues sí, vamos a tratarle. No, si hace falta te va a ayudar y te va a hacer una intervención. Si no hace falta esa intervención, a lo mejor te da unas pautas, pero no le hace intervención. Y si no hace falta nada, te va a decir, espera, nos vemos en 6 meses. Eso. O nos vemos o no nos vemos. Claro. ¿Vale? Pero no tengáis miedo a preguntar. Porque el psicólogo, el logopeda, el fisio, el profesional que toque, es que es nuestro trabajo. Es que nuestro trabajo es hacer una evaluación, es ver si puede haber algo o no y asesorar a las familias. ¿Que hay algo? Se interviene cuanto antes, pero si no, no te vamos a hacer una intervención que no es necesaria. Entonces, eso sí que es fundamental, que haya conciencia de eso. Sí, que perdamos el miedo como padres. Eso es. Has hablado de la R, me ha recordado también
a la mayor que igual a R le costó muchísimo, muchísimo, y en el cole igual, bueno, espera, porque está ahí entre lo evolutivo y lo bueno, y de pronto un día la dijo y se acabó. Y es eso de, en el momento en que están preparados, lo hacen y ya está. Claro. Y claro, que pasan X meses, ¿no?, de esa ventana que hemos dicho, y no, bueno, pues volvemos y consultamos, pero como esto, como cualquier cosa, o sea, perder el miedo, saber que hay profesionales que trabajan pues, temas sensoriales, profesionales buenísimas que nos calman solo con el apego de la necesidad de esa demanda que tienen, el tema de precocidad. Y bueno, yo creo que ha sido una charla muy bonita, espero que hayas estado a gusto aquí hablando. Bueno, yo contigo bien, en una cafetería estoy mejor, sin micro y sin grabación, eso ya te lo digo. Ya podemos juntar micro, grabación, cafetería. Sí, eso mejor, sí. Pero bueno, bien, muchas gracias, Silvia, por invitarme. Muchas gracias a ti, porque me parecía una oportunidad importante para, claro, al final yo tengo también muchos mensajes de papás en eso de es que no puedo evaluar qué hago porque... pues bueno, como no puedo evaluar, pero yo no sé si esto es normal, si lo estoy haciendo bien, si tengo que frenar, si tengo que... Claro. Y claro, siempre tendemos a hablar de niños ya a partir de 3, 4, cuando podemos identificar, pero hay un previo, claro, más de cole, pero hay un previo con bebés que no sabemos qué hacer, o si estamos en lo cierto. Pues yo me quedaría, si me tengo que quedar con algo solo, con la frase de acompaña a tu hijo, pero ni le fuerces ni le limites, ¿no? Y que nosotros no tenemos por qué ponerle los límites a los niños, que ellos solos van a saber. Y cuando vemos que hay un límite, buscamos respuestas. Eso es, pero un límite que no pongamos nosotros. Eso es. Un límite que surja realmente. Que hay una dificultad ahí. Pues muchas gracias, Elena. Nos vemos en el siguiente episodio. Espero que, bueno, pues que os hayáis sentido un poco acompañados, que hayáis respirado un poco, que al final se trata de eso, ¿no? De que respiréis un poco tranquilos y que lo estáis haciendo bien. Y en cualquier caso, pues bueno, cualquier cosa siempre buscar respuestas en fisios, terapeutas, psicólogos y un poco donde haga falta, que para eso están, ¿no? Y acompañar la infancia es nuestro trabajo, y también, como no sabemos y no somos profesionales, pues necesitamos a profesionales que sí puedan acompañarnos en la crianza con nuestros hijos. Así que encantada de grabar otro episodio para vosotros y nos vemos en el siguiente.